¿qué tan importante tú consideras que sea la parte mental y la parte emocional a la hora de tus operativas, de lograr la rentabilidad? Incluso la considero más importante que la técnica. Estás en tu zona de confort, tienes la situación, no te quedas acá y no haces nada y vives toda la vida pues o sea, como con ese obstáculo que nunca superaste, o te tiras. Y ya cuando te tiras te jodes porque no puedes hacer nada, ya te tiraste y te jodiste porque ya estás metido en el mierdero. Y cuando yo dije, le pago a Bruno, yo dije, pues, ¿cómo le va a pagar el siguiente mes? O sea, ¿qué diablos voy a hacer? Ya estoy metido en ese problema, no le puedo decir no alcanzo, porque, no sé, al colombiano acá decirle no a algo, no sé, es como mala educación, uno se siente mal. Sí, el colombiano no está muy acostumbrado a decir no, al no. Entonces, pues también yo dije, no, o sea, no puedo, tengo que encontrar la manera, o sea, lo que sea, tengo que hacer. Hay una filosofía bonita que dice, a veces tú te lanzas, tú no te quieres lanzar porque no sabes cómo nadar, pero el lanzarte es cuando tú vas a aprender a nadar cuando ya te hayas lanzado. Es lo mismo con la parte de dinero. A veces tenemos el miedo a no invertir en nosotros mismos porque no sabemos cómo vamos a tener el dinero, pero en esa misma inseguridad, cuando estés ahí en la cancha, vas a ver cómo va a ocurrir. Simplemente es tener fe en ti mismo. Sí, y es que siempre pasa, ¿no? Uno siempre, no sé, en un ascenso a un nuevo cargo, en una nueva actividad, en lo que sea, ¿no? Tú sientes ese miedo, pero ya cuando estás ahí, ya solo tienes, o sea, ya no tienes nada que hacer, ya solo tienes que accionar, o sea, simplemente ya estás ahí. ¿Qué vas a hacer? Pues hacer algo, porque, ¿qué? O sea, te tiras al agua, pues nada, o intenta nadar, o sea, que no te vas a quedar quieto y te hundes, ¿no? O sea, tu mismo ser, tu misma conciencia hace que logres hacer las cosas y después dices, no era tan difícil. Era más fácil, o sea, y uno dice realmente es más fácil de lo que pensaba, o sea, qué locura. Y ese Santiago, acá retrocediendo un poco en el tiempo, y yéndonos a finales del año pasado, a enero de este año, ¿cómo era el Santiago en ese momento con respecto al trading y a todo lo que se le daba en su trabajo, en su vida personal? Sí, era una persona con un sueño, pero no tenía la mentalidad necesaria para llevarlo hasta ahí. Sí, una persona completamente diferente. O sea, no es la misma persona la que entra al laberinto que la que sale. Una persona con cero control emocional, cero control de su vida, cero accionar. Era una persona que pues, no terminaba nada de lo que empezaba, literalmente. Le costaba mucho dejar la procrastinación, organizarse y también cambiar la perspectiva de las situaciones, que era algo muy importante, era muy emocional, o sea, muy emocional. Entonces daba mucho poder a las emociones para que determinaran qué tan bien iba su día, ¿no? O a las situaciones. Y entonces, pues esa persona que inició era como un soñador, ¿no? Simplemente veía lo que quería, pero no, o sea, como que no se ponía en marcha, ¿sí? No se ponía en marcha. Sí tenía el deseo, ¿no? De hacer lo que fuera necesario, pero tampoco tenía idea cómo empezar. O sea, era una combinación muy interesante. Cero control emocional, como te decía, cero control emocional, procrastinación, desorganización, cero proyección, cero planificación, pues a lo que soy ahora, ¿no? Y en ese momento, Santiago, en ese momento de tu vida, ¿tú tenías el deseo de crecer, el deseo de mejorar? Claro, o sea, ¿Qué fue lo que te motivó a ti, Santiago? ¿Qué fue lo que te motivó a decidir, sabes qué, necesito ayuda de un profesional? Y sobre todo, decir, quiero que Bruno me acompañe en este proceso. Fue que hubo un momento de reflexión donde yo me di cuenta
que nada me estaba saliendo bien y que realmente estaba estancado, ¿sí? Aparte de un deseo profundo por conseguir lo que quise, ¿sí? Y fue una frase la que me marcó y que fue la que me dijo, ya lo tienes que hacer, porque es una frase que, y yo la sigo usando con los alumnos, que dice, con mis alumnos, que dice, tú en la vida tienes que saber qué quieres, cuánto cuesta eso que quieres y estar dispuesto a pagar el precio, ¿sí? Y en el trading y en la vida el precio no es económico, el precio se mide en términos de tiempo, esfuerzo, dedicación, disciplina, sudor, sangre, lágrimas, ¿sí? Entonces, ese deseo tan profundo de querer lograr lo que yo quería, que era la libertad económica y sobre todo renunciar al trabajo que estaba hasta las del trabajo, la autoconvicción de que podía llegar a hacer eso que quería hacer y el entendimiento, introspección, bueno, el entender de que por más que lo deseaba e intentaba hacer las cosas, no lo lograba hacer, no lograba avanzar, que estaba full estancado en un meollo emocional, en un meollo económico, que mi vida era un desastre en todos los ámbitos, en todos. Me hizo entender que había algo que no estaba bien y en el cual tenía que trabajar. Y el problema era que era ese algo, pues ese algo era yo, ese algo era mi mente, ese algo mi mente. Sí, yo creía que estaba muy bien esforzarse por las cosas y está muy bien, pero pues cuando tú haces las cosas mal y no entiendes qué es lo que estás haciendo mal, pues no vas a llegar a ningún lado. Entonces, ¿por qué decidí tomar el programa contigo? Uno, de cierta manera sentí que era una señal cuando gané eso. Nunca me ganó nada, o sea, yo nunca me gano nada, te lo juro, nunca, o sea, es muy raro, yo soy re malo para las rifas, apuestas, todo eso. Y enviar un mensaje, esta es mi historia, por eso creo que merezco y necesito una sesión 1 a 1 con Bruno, y que me llegue el correo y me dice, felicitaciones hermano, ganaste. Y yo digo, ok, algo especial está pasando acá. Yo soy muy supersticioso, muchísimo. Y yo dije, no, acá hay algo especial. Nunca me ganó nada, me lo gané. ¿Y en qué momento me lo gané? Justo cuando más lo necesito. Aparte de que yo le pido mucho a Dios, ¿sí? O sea, yo no soy pues más tanto católico, pero pues sí tengo mi propia relación con Dios, mi propia forma de entenderlo y comunicarme con Él. Entonces, tanto pedirle como necesito que me ayudes a salir de esto, necesito que me des las herramientas para salir de esto y ganarme un coaching, ¿sí? 1 a 1. Justo en el momento que más lo necesitaba, yo dije, no, me respondió Dios. O sea, aquí fue. Y cuando tuvimos ese coaching, me lees como un libro. Yo dije, no, qué locura, o sea, tengo mucho que trabajar, y ahí fue cuando se me vino una frase que decía, invierte en tu cerebro, que tu cerebro llenará tus bolsillos. Y yo dije, esto es lo que yo necesito. Bruno me entiende, me ayudó, o sea, ese coaching fue muy importante porque fue como el primer paso que me ayudó a abrir la mente. Y dije, Bruno me entiende, me lee muy bien. Y desde que tuve ese coaching, como que he mejorado en ciertos aspectos. Obviamente me faltaba mucho, pero sentí mucho como esa conexión, como que era lo que necesitaba, que era lo único que necesitaba para la rentabilidad. Entonces fue tan bueno ese coaching que tuvimos, que apenas vi la oportunidad, dije no, nada, o sea, invertir en uno mismo es la mejor inversión que uno puede hacer. Hay cosas que requieren un sacrificio, las cosas que valen la pena no
son nada fáciles y para mí no fue nada fácil pagarte, o sea, fue un precio para mí bastante elevado en términos de todo. Y marcando el contexto ahí, Santiago, en esos momentos, si recuerdo bien, inicios de este año, estabas en la mierda económicamente, estabas endeudado, tu trabajo no te daba lo suficiente, venías de quemar cuentas, por ahí tenías que pagar seguro o algo que me comentabas. ¿Cómo fue esa decisión o ese reto económico? Fue un precio, o sea, no tan solo económico, sino en términos de todo, o sea, de todo, de mentalidad, de trabajo duro, de esfuerzo, fue económico obviamente, y no sé, fue como un momento tan duro donde dije, ya estoy metido en esto. Quejarme o echarme para atrás no es lo que me va a servir para avanzar. Realmente quiero mejorar mi vida y entiendo que si quiero mejorar mi vida, pues no va a ser fácil. Entonces fue cuando me mentalicé y logré organizar mis finanzas y logré también organizar mis finanzas, que era algo que también necesitaba desde hace mucho, pero el hecho de ahora tener que parar algo fue como lo que me forzó a realmente organizarlas y conseguir lo que necesitaba en términos, pues, de finanzas hace mucho tiempo. O sea, como que todo encaja, ¿no? Todo, la vida es muy perfecta. Entonces sí fue un reto bastante interesante, porque pues me ayudó a crecer en todos los aspectos, ¿no? Incluso, ¿qué me tocó hacer para poder pagar y tener un ingreso extra? Me tocó también conseguir un empleo que era repartir unos licores y unas cosas por acá en una bicicleta que yo tengo. Entonces, literalmente en ese tiempo, ¿cómo estaba? Madrugaba a trabajar, llegaba de trabajar y ¿qué me ponía a hacer? Me ponía a estudiar, ¿sí? A practicar, me refiero a estudiar, a practicar. También después entrar a las clases. ¡Pum! También después, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Entrar a las clases no. Ver las clases, que para mí pues eran entrar a las clases, ¿no? Una cosa es tú ver la clase, otra cosa es practicar, ¿sí? Ambos son estudios. Después, pues ver las clases, después, ¡pum!, salga y repártase y gánese 20,000, 30,000 pesos, que me servían mucho, y esos son 20,000, 30,000 pesos, no son ni $10 ahorita. Y me servían muchísimo, y terminaba full mamado, y mi rutina terminaba sobre las 12, 1, 2 de la mañana y 5 de la mañana, levántese para arreglarse y irse a trabajar, ¿no? Era complicado. El horario a veces me lo cambiaban en lo que era la empresa, ¿sí? Y a veces me tocaba de 12, sí, eran de 12 a 6, si no estoy mal. Entonces pues era muy similar, ¿no? Ya no era levántese a trabajar, sino levántese a estudiar, que es aún más complicado y requiere mucha convicción, porque a mí nadie me obliga a estudiar. Si yo quiero me quedo ahí haciendo pereza, ¿sí? Porque a trabajar sí, porque tú sabes que de cierta forma estás obligado porque necesitas el pan para comer, ¿sí? El dinero para comprar pan y comer, pero pues para estudiar no. Entonces es más complicado y requiere un esfuerzo de todo tipo, tanto mental como físico, para tú dejar esa pereza y tener la convicción, el compromiso de levantarte, estudiar, después, o practicar, después estudiar tus clases, después irte a trabajar, después de llegar de trabajar y ver nuevamente las clases y seguir estudiando y dándole con toda, y después irte a trabajar en la noche hasta la madrugada y después madrugar para estudiar, o sea... ¡Hey! Paso a recordarte que si tú quieres ser el próximo caso de éxito, puedes agendar una sesión 1 a 1 totalmente gratuita, donde vamos a evaluar tu proceso como trader para ayudarte a acelerar tu rentabilidad.
El enlace lo puedes encontrar en la descripción del video. Continuemos. Dentro de todo este proceso, yo recuerdo que en una de las sesiones me comentabas tú que habías estado como cerca de 3 años capacitándote solo en el aspecto técnico y que eso, bajo esa mentalidad, había producido cierto tipo de resultados de los cuales no te sentías tan orgulloso. Pero luego, en tan solo unos cuantos meses en donde te centraste ya no solo lo técnico, sino te centraste en lo más valioso que eres tú. Ahora ya después de todo este proceso, ¿qué tan importante tú consideras que sea la parte mental y la parte emocional a la hora de tus operativas, de lograr la rentabilidad? Incluso la considero más importante que la técnica. Yo considero que realmente un trader rentable, o sea, tú nunca vas a encontrar un trader que sea rentable sin algún tipo de crecimiento personal, sin algún tipo de desarrollo personal, sin algún tipo de disciplina. No se puede, sin el manejo de emociones, no se puede. O sea, es literalmente imposible que una persona que no tenga ese crecimiento, ese desarrollo de conocerse, del autocrecimiento, del manejo de emociones pueda ser rentable. Realmente es imposible, porque cuando tú estás en los mercados, te enfrentas a algo que es tomar un riesgo, ¿sí? Entonces, un trader, en teoría, toma riesgos, pero es muy diferente tomar riesgos a ser tomador de riesgo. ¿Sí? Yo como lo entiendo, una persona que toma un riesgo simplemente, pues como dice la palabra, toma un riesgo, ¿sí? Pero un tomador de riesgo toma el riesgo, pero lo acepta en caso de que las cosas no funcionen. Y de ahí, acá hay muchísimo espacio, hay muchísimo camino, ¿sí? Tú puedes poner tu operación con tu stop loss, normal, lo pones en base a tu análisis técnico, pero vaya y pierda, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo te sientes? Bueno, tomaste un riesgo, pero no eres tomador de riesgo porque no aceptas ese riesgo, no lo entiendes. O sea, se supone que el stop loss era porque pues sabías que podía pasar. Entonces, el análisis técnico tú lo puedes aprender muy fácil, lo puedes aprender en 3 meses y lo puedes pulir en los próximos 3. Yo 3 años lo estuve puliendo, 3, casi 4, y no tuve resultados nunca, constantes nunca. Nunca, o sea, nunca. Y era una frustración muy brutal. Y da la casualidad de que a mí pues siempre me han dicho, ¿no? El trading es 90% psicotrading, 10% análisis técnico. Yo que dije, pura paja, con que yo sepa dónde comprar, dónde vender, el patrón correcto, hago plata. Pura miércoles, como dicen por ahí. Porque yo sabía todo, o sea, yo sabía de todos los temas y los entendía muy bien. El chartismo, el orden, block línea de tendencia, el imbalance, la liquidez, sí, los soportes y las resistencias. Conocía muy bien los sistemas de trazado Burs, pero los conocía también que hasta los podía explicar, pero no les podía sacar plata. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es más importante? El análisis técnico lo aprendes, pero bueno, crear ese manejo y ese desarrollo personal cuesta más, es mucho más difícil porque son barreras mentales, ¿sí? A veces uno crea cárceles en su mente y se mete dentro, entonces sin eso realmente nunca se hubiera podido. Entonces, ¿qué considero que es más importante? Considero que es mucho más importante el psicotrading, el desarrollo personal, que el análisis técnico. Nunca vas a poder, nunca de los nunca vas a poder llegar a la rentabilidad ni a ningún lado importante, ¿sí? Ya sea en tu empresa o me refiero a tu empresa si eres un emprendedor, o en tu trabajo. Si no tienes un crecimiento personal en cualquier aspecto, en tus habilidades blandas, no se puede. Entonces, cuando logré la rentabilidad fue porque ya había empezado un camino en mi desarrollo personal. Son aspectos fundamentales que lo fuimos trabajando durante todo el acompañamiento, y en base a todo lo que me vas comentando, Santiago, de la mente, de las limitantes. ¿Cómo tú viste las sesiones? ¿Qué tal te parecieron a ti las sesiones 1 a 1, el acompañamiento, esas llamadas adicionales que tuvimos durante tu proceso? Bueno, las sesiones, como me parecieron, las sesiones me parecieron pues realmente excelentes. O sea, en cada sesión aprendí algo nuevo, y lo que más me gustaba es que siempre iba con esa disposición de aprender. Entonces, pues las sesiones fue algo que me aportó muchísimo, realmente me cambiaba mi forma de ver las situaciones, y era algo muy curioso porque yo después de cada sesión sentía que wow, lo sé todo, ya entiendo,
ya entiendo muchas cosas, pero en la otra sesión me daba cuenta de que no era así y que había algo más que aprender y algo más que mejorar. Y me parecía muy genial que siempre hubiera algo que mejorar, porque pues, si siempre hay algo que mejorar, pues tu nivel va a subir muchísimo siempre, no te vas a detener. Entonces las sesiones me parecían muy buenas e incluso pues me subían muchísimo el ánimo. O sea, muchísimo el ánimo, porque a muchas sesiones llegaba muy indispuesto, o sea, iba dispuesto a aprender, pero indispuesto emocionalmente, porque pues pasaban situaciones entre las cuales el trabajo que me tenía mamado. Entonces salía de la sesión con una mentalidad nueva, ¿sí? Y eso me cambiaba mucho la emoción. Yo soy una persona muy emocional y pues era muy importante, ¿no? Porque es que yo me di cuenta que cuando yo estaba triste, estaba molesto, estaba fastidiado, estaba bajoneado y hacía backtesting, mis backtesting todos se iban a pérdida, todos a stop loss, y eso me molestaba más y me frustraba más y me metía en un ciclo donde me volvía mierda y pasaba literalmente un mes sin ni siquiera aprender la computadora, ni siquiera la aprendía, estaba ahí. Y cuando la iba a aprender, algo en mi mente me decía: ¿para qué pendejo si usted ni siquiera sabe para dónde va a ir el mercado? Lleva 2 años, 3 años estudiando esta mierda y no sabe para dónde va a ir el mercado. ¿Para qué la va a aprender? Y pues cuando llegaba a esas sesiones, como que era como: entiendo qué es lo que está pasando, sé cómo afrontarlo, y rompía esas barreras, ¿no? Ya no me ocurría eso, ya cuando me ocurrían situaciones que me podían afectar emocionalmente, lograba controlar muchísimo las emociones, era como si pudiera surfear en esas cosas, sortearlas. Pero algo que también fue muy importante, de mucho valor, fue lo que eran las llamadas, ¿no? El seguimiento que se hacía después de, y que yo te decía: Bruno, necesito hablar, hermano, llámame, pum, y era inmediato. Y yo, wow, lo necesitaba, porque a pesar de que había adquirido conocimiento, era consciente, y pues yo veía mis escritos de las sesiones y trataba de ponerlo todo en práctica. A veces uno se abruma. Claro. Y siente que se está desenfocando y está perdiendo el camino y está a punto, y pum, la llamada, pum, gracias. Era lo que necesitaba, era el regaño que necesitaba, era la concientización que necesitaba, era lo que necesitaba. Entonces era un complemento muy importante. O sea, no sé, sentía que realmente formó parte fundamental de mi rentabilidad. O sea, sin eso, es que yo te lo aseguro de aquí al 100%, o sea, yo te lo aseguro por mi vida, que si yo no hubiera tomado contigo las sesiones, seguiría lo mismo, estaría en la mierda. Y Santiago, ya para ir terminando con esto, ¿qué logros tú consideras que has obtenido producto de haber llevado este programa de coaching, de lo cual tú te sientas orgulloso? Todas las cosas que has podido tener gracias a ese cambio de mentalidad y ese cambio de gestión emocional. Bueno, el primer logro que considero que es muy importante es que logré vencer la procrastinación. O sea, cada quien tiene sus propios logros, ¿no? O sea, un logro puede ser desde conseguir un ascenso hasta lograrse levantar de la cama. Eso ya depende del proceso que esté pasando la persona. Logré vencer la procrastinación. Logré ser una persona que terminaba lo que empezaba, que eso era un problema en mi vida gravísimo. O sea, lo notaban hasta mis amigos. O sea, es un problema brutal. Lo tercero, ¿qué logros tuve? El manejo emocional. Era una persona muy emocional. Cualquier cosita me bajoneaba y yo ya no hacía nada. O sea, yo ya no tenía ganas de hacer nada. ¿Sí? El manejo emocional. 2, la mentalidad. ¿Sí? Bueno, pongámoslo así. 3, 4.
la mentalidad, ¿no? La mentalidad que fue fundamental para lograr vencer esas barreras mentales, esas cárceles mentales. Sí, que cuando me refiero con mentalidad es el cambio de perspectiva de las situaciones, ¿sí? Cómo afrontaba yo las situaciones, y se me quedó mucho esa frase de la afrontas desde víctima o desde protagonista, ¿sí? Entonces eso cambió mucho en mí. Cuando tenía un problema, tengo el problema, ¿qué hago? ¿Me quejo? No, o sea, literalmente no voy a perder mi tiempo ni mi energía quejándome. Si ya tengo la situación enfrente, pues tengo que hacer algo, ¿sí? Porque así me queje, así, no sé, lo que quiera, me paren las pestañas, pues la situación está, o sea, ya está. Entonces, pues me ahorro esa pendejada y tomo acción. Entonces, esa parte fue también importante. Y lo otro, lo quinto, que gracias a todo esto logré la rentabilidad después de tanto, y fue casi como magia, porque fue así, o sea, casi 3 años y medio, 3 años y 8 meses, o sea, buscándola, persiguiéndola, dándole duro para conseguirla, y me bastó haber pues tenido una sesión contigo, haber captado y absorbido todo, haberlo puesto en práctica para que empezaran a fluir las cosas. Entonces la rentabilidad fue el quinto logro, y todos, la rentabilidad no es lo más importante, todos y cada uno son muy importantes, porque la rentabilidad se formó gracias a los otros. Entonces esos fueron los logros, y realmente en cuestión de meses empezó a todo a fluir, ¿no? Empezó a todo a funcionar bien, ya miraba las situaciones desde un punto de vista diferente, ya afrontaba todo muy diferente, ya mi actitud frente a todo era diferente, mi enfoque en la vida era diferente, mi forma de pensar era diferente, y empecé a ganar dinero con lo que tanto llevaba estudiando, y empecé a conseguir cosas como ser maestro URSS, ¿sí? Renuncié a mi trabajo y di ese paso que tenía tanto miedo, pero que lo agradezco en el fondo de mi alma. Como tú estuviste en todo este proceso, ¿qué le recomendaría, Santiago, a esa persona que quizás esté en una situación parecida que tú al inicio, que esté endeudado, que no tiene dinero, que quiere postergar llevar un proceso de introspección o de coaching para de acá en 6 meses, en un año, cuando sabemos que quizás ni lo lleve? ¿Qué le recomendarías a esa persona? Bueno, lo que le recomendaría es que entienda que tiene que joderse, literalmente a sí mismo, que entienda que tiene que joderse, que las cosas, aunque suene cliché, que valen la pena, cuestan te cuestan muchísimo y no se consiguen fáciles. Y realmente las personas que llegan a la cima son las que están dispuestas a joderse, a pagar ese precio. Entonces nuevamente vuelvo a la misma frase, tienes que saber qué quieres, cuánto cuesta eso que quieres, y estar dispuesto a pagar el precio, pero realmente estar dispuesto a pagar el precio. Pues, ¿qué consejo les doy? Que entiendan que tienen que joderse, que la vida no es color de rosa, pero no por eso se tienen que deprimir o nos vamos a deprimir acá. Y lo otro es que al final nunca se tienen que rendir. Siempre gana el que es constante, el que persiste, el que no se rinde. Siempre, o sea, siempre hay manera de lograr los objetivos, de conseguir las cosas, y que entiendan el potencial que tiene la mente, que lo entiendan, porque la riqueza no está en los bolsillos, no está en la cuenta bancaria, no está en la billetera. La riqueza está en la mente, porque es la mente la que tiene las aptitudes y actitudes necesarias, las herramientas, las ideas que te permiten a ti hacer ese dinero. Entonces, pues si tú tienes la mentalidad correcta, tienes la mente bien educada, bien trabajada, pues tu mente siempre te va a permitir hacer dinero. Pero si no la tienes, pues muy complicado, tienes que empezar a trabajar con ella. Entonces entiende el potencial que tiene la mente, entiende el potencial que tiene el autoeducarte, el crecimiento personal, y pues no te rindas jamás, o sea, no te rindas jamás. No hay nada peor que irse a la tumba con el arrepentimiento de llegar a viejo y decir, ¿qué hubiera pasado cuando yo tenía el tiempo, la salud,
para hacer las cosas y las hubiera seguido haciendo. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera esforzado más? Si me hubiera seguido dando. Han pasado 40 años desde entonces. ¿Será que en 40 años no lo hubiera conseguido si hubiera seguido con una obsesión realmente absurda por eso? Claro que sí, te lo aseguro que la respuesta sí lo hubieras conseguido. Entonces sigue adelante, obsesiónate con las cosas. Ya para terminar con esta última pregunta, Santiago, ¿qué opinas de Bruno como persona y como profesional después de todos estos meses que ya me vienes conociendo? Pues bueno, primero que todo es una gran persona porque de cierta forma te logra entender, ¿no? Tú logras entender a las personas y ayudarlas, ¿no? De hecho, pues tu profesión en sí me parece algo muy genial porque es ayudar a las personas. Es como una misión de vida, no sé, eso es algo muy brutal. Pues siento que aparte del tema de coach, persona que está recibiendo el coach o esa relación laboral, pues también se abrió la puerta para también una amistad y eso es algo que me parece muy genial porque pues te permites, ¿no? También apelar a esa parte de uno, ¿no? Siempre estás dispuesto a ayudar y siempre estuviste dispuesto a ayudarme a pesar de que se habían acabado, yo soy consciente, ya el tiempo de seguimiento, pero yo te decía, Bruno, necesito consejo y siempre estabas dispuesto a darlo. Entonces, una persona con un gran corazón, una persona siempre dispuesta a ayudar, siento que tienes una energía brutal. Realmente cuando escuchaba ese audio hace poquito, o sea, me llenó de energía y yo, qué chimba, como decimos acá, qué chimba porque me recargó. Entonces también pues eres una persona muy humilde, con una personalidad muy atrayente, pues muy cálida. Y no, pues una chimba como persona, o sea, una chimba simplemente por el hecho de que siempre estás dispuesto a ayudar, o sea, y eso es algo muy importante, ¿no? Hay personas que simplemente se limitan a lo laboral y hasta ahí se acabó el cuento, tú ves si aprendes o no aprendes, pero siempre estar dispuesto a dar esa milla de más, me parece genial. Y por último y no menos importante, o sea, como persona admiro mucho esa visión de crecimiento y la oportunidad que viste en el tema de ayudar a los traders. Es algo que se necesita mucho y tuviste la oportunidad ahí y esa visión de siempre estar creciendo, y admiro mucho que pues siempre te digo, hermano, ¿qué estás haciendo? No, hermano, estoy aquí, dándole allá, voy a hacer esto. Yo digo como, puta, es muy productivo, o sea, es muy productivo, no se detiene, siempre está gestionando. Todo eso lo admiro. Entonces, como persona, eres una persona pues muy capaz, muy servicial, muy amable, con una energía brutal. Todo eso pienso de ti, mucho más, pero creo que me alargo y tal vez me desvío un poco. Gracias de corazón. Y lo recibo con todo el honor, con toda la humildad. Yo creo que todos tenemos un propósito en la vida, no hemos venido para algo, no hemos venido simplemente, como decía mi abuela, para comer y cagar, sino hemos venido para algo más. Y si bien es cierto, la labor del coach es ayudar, es acompañar a la persona que alcance sus objetivos y todo ello, yo considero de que uno tiene que ayudar primero a la persona que sea la oportunidad de ser ayudada. Entonces, si la persona que está escuchando el día de hoy este video, estás a punto de tomar una decisión, déjate ayudar. Sí. Salta y en el camino vas a aprender a caminar o a nadar, pero simplemente salta. Hay 3 frases que se me vinieron a la mente en este momentico. La primera frase es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esa frase tienen que entenderla ustedes mismos, sentirlas. La otra es que no hay peor persona no hay peor persona a la cual tú le das soluciones y esa persona le da problemas a tus soluciones. Es una persona que no se quiere ayudar y está en el meollo. Y lo otro es que antes de finalizar todo esto, que es un consejo que doy de aquí al infinito, es que no ibas esperando el momento adecuado para hacer las cosas.
porque no existe, no llega. Uno vive esperando la situación perfecta para renunciar, para iniciar el negocio, entonces, que es que cuando tenga plata, que cuando me den el préstamo, y no es así, porque nunca llegan esos momentos ideales. Cuando es que empiezan a funcionar las cosas, cuando tú empiezas a trabajar con lo que tienes, con las herramientas que tienes a la mano en este momento, emprendes el camino, y a medida que vas caminando es que llegan las herramientas que necesitas para seguir caminando y llegar más lejos. Entonces nunca te quedes esperando que sea el momento adecuado para hacer las cosas, simplemente empieza a hacer las cosas, que las situaciones van a llegar por sí solas, las herramientas van a llegar por sí solas. De Santiago, de corazón, te deseo lo mejor. El contacto. Bueno, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por toda esa energía y nuevamente te mando toda la energía y que puedas seguir avanzando como lo has venido haciendo, que de verdad me parece un ejemplo a seguir muy brutal. De hecho, yo me inspiro a veces de ti. Yo digo, muy productivo, puta, no me quedo atrás, a darle. Entonces, de verdad me inspiras de todas las formas. Muchísimas gracias, Bruno, y pues hasta la próxima.